Hola a todos. Hoy vamos a explorar algunos de los misterios más fascinantes y útiles de nuestro propio cuerpo. Sé que a veces, cuando experimentamos algo inesperado, como un movimiento involuntario o una sensación de mareo repentino, la primera pregunta que nos asalta es: ¿será esto un signo de algo grave? ¿Debería preocuparme mi salud o la de mi ser querido? Esa es una inquietud muy humana y comprensible, especialmente cuando se trata de nuestros mayores o de aquellos a quienes cuidamos. Pero quiero que sepas que, en muchas ocasiones, estas respuestas son parte de los sofisticados mecanismos de defensa que nuestro organismo ha desarrollado. Comprenderlos nos puede dar mucha tranquilidad y, sobre todo, nos proporciona el conocimiento para saber cuándo actuar. Así que vamos a desentrañar las peculiaridades de un cortocircuito muy común que a menudo nos puede preocupar: los desmayos, también conocidos como síncopes. Es esa sensación repentina de que todo se va a negro y pierdes el conocimiento por un momento. Es más común de lo que crees. De hecho, aproximadamente un 3% de las personas lo experimenta en algún momento de su vida, y si tienes más de 65 años, podría ser una razón para ir al médico o para ingresos hospitalarios. Puede que te preguntes: ¿por qué me desmayo? Pues las causas son variadas. A veces es una bajada de tensión al levantarte rápido, algo que llamamos hipotensión ortostática. Esto ocurre cuando el sistema nervioso autónomo falla en responder a la posición vertical, o por pérdida de volumen, como por hemorragia o diarrea. Otras veces son problemas del corazón, como arritmias cardíacas que producen el gasto cardíaco, por ejemplo, disfunción del nodo sinusal o taquicardias. Y en otras ocasiones, nuestro cerebro tiene una reacción exagerada a ciertos estímulos, como el dolor intenso o el estrés emocional, causando lo que conocemos como síncope neurocardiogénico o vasovagal. El responsable detrás de muchos de estos desmayos y de cómo se regula nuestro cuerpo es un nervio llamado vago. Sí, vago, aunque te aseguro que es todo menos perezoso. Su nombre viene del latín vagari, que significa vagar o deambular, porque sus fibras nerviosas se extienden por casi todo el cuerpo. El corazón, los pulmones, el estómago y los intestinos lo controla todo. Es clave para regular tu ritmo cardíaco, tu respiración, tu digestión, e incluso influye en tu estado de ánimo y en cómo tu cuerpo combate la inflamación. Una maravilla. Cuando este nervio vago se ve sobrepasado o tiene una respuesta excesiva, puede desencadenar un desmayo. Los síncopes vasovagales, por ejemplo, ocurren a menudo por estar de pie mucho tiempo, por el miedo, el dolor o el estrés emocional. Tu cuerpo, en un intento de protegerte, reduce la presión arterial y la frecuencia cardíaca, haciendo que el flujo de sangre al cerebro disminuya y, plaf, al suelo. Pero no te alarmes, tu cuerpo suele darte avisos mediante algún que otro pródromo, es decir, cierto malestar que precede a una enfermedad. Puede tratarse de bostezos, molestias en el estómago, debilidad, sensación de hormigueo, calor, ansiedad, palpitaciones, palidez, sudoración, náuseas, dolor de cabeza o mareos, la famosa sensación de que te vas a desmayar. Aquí viene lo interesante. Si sientes estos síntomas, no te hagas el valiente. Túmbate inmediatamente o siéntate con la cabeza entre las rodillas. Puedes incluso cruzar las piernas o apretar los puños y tensar los brazos para ayudar a que la sangre vuelva al cerebro y evitar la caída. Así evitas darte un golpe que podría ser serio. Ahora, hablemos de una herramienta increíble que tú mismo puedes aprender a usar si experimentas taquicardias supraventriculares, es decir, cuando el corazón se acelera muchísimo de repente. Se llaman maniobras vagales y son como un botón de reinicio para tu corazón. La más conocida es la maniobra de Valsalva. La versión tradicional consiste en soplar con fuerza, como si intentaras vaciar una jeringuilla durante unos 15 segundos, mientras estás acostado boca arriba. Esto genera un aumento en la presión dentro de la cavidad torácica, lo que estimula el nervio vago, desacelera el corazón y puede ayudar a devolverlo a su ritmo normal. Pero hay una versión modificada de la maniobra de Valsalva que es aún más efectiva y muy fácil de hacer. Primero, siéntate o túmbate boca arriba. Luego, sopla con fuerza, como si intentaras mover algo pesado durante 15 segundos. Inmediatamente después, si estás sentado, túmbate boca arriba y pide a alguien que te levante las piernas en un ángulo de 45 grados durante otros 15 segundos.
Los estudios demuestran que esta modificación puede ser mucho más eficaz que la versión estándar para detener esas taquicardias, revirtiendo a ritmo sinusal en más del 40% de los pacientes, comparado con el 17% de la maniobra estándar. Es algo que puedes aprender por si se presenta la ocasión. También existe una maniobra de valsada inversa que es más reciente y que los investigadores aún están estudiando, pero que es muy sencilla. Solo tienes que sentarte, exhalar todo el aire de forma suave y luego, con la boca y la nariz fuertemente cerradas, intentar inhalar durante 10 segundos. No funciona para todos los tipos de arritmias como la fibrilación auricular, pero es tan fácil que merece la pena conocerla. Recuerda, si los desmayos son recurrentes, sin una causa clara o te provocan lesiones, es fundamental que consultes a un médico. Él puede realizar pruebas específicas como la prueba de la mesa basculante que simulan el desmayo en un entorno controlado para descubrir su origen. Conocer la causa es clave para un tratamiento adecuado, que puede ir desde simples cambios en tu estilo de vida, como asegurarte de beber suficiente agua y añadir un poco más de sal a tu dieta si tu médico lo permite, hasta medicamentos como betabloqueadores o fludrocortisona, o incluso en casos muy específicos un marcapasos si el componente cardioinhibitorio es predominante. Así que la próxima vez que sientas un mareo o que tu corazón se acelere, piensa en tu asombroso nervio vago y en cómo puedes ayudar a tu cuerpo. Conocer tu cuerpo es la mejor manera de cuidarlo. Nada más por hoy. Espero que hayas encontrado esta información tan fascinante y útil como yo cuando investigué sobre este asunto. Muchas gracias.